Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a abordar lo que quedó pendiente de la semana pasada relacionado con ética y gerencia, ¿sí? La semana pasada abordamos algunos temas relacionados al respecto y hoy vamos a concretar y profundizar, ¿sí? Entonces, bueno, empezaremos con dos elementos o dos categorías esenciales, ética y moral. ¿Por qué? Porque estas dos categorías usualmente se relacionan y usualmente se consideran que son iguales en la práctica de la gerencia y vamos a ver más adelante que eso no es así. Ambas influyen en el accionar gerencial de manera diferente y eso es importante que lo tengamos claro. Y por último, la reflexión que se realiza con una influye, pues, o por obvias razones, en el comportamiento de la otra. Vamos entonces a visibilizar. Tenemos las dos categorías, ética y moral. La ética hace referencia al comportamiento, los actos, los elementos relacionados con acciones que van a proporcionarse y se van a dar con relación a sujetos que tienen a su cargo cierta consideración. Entonces, ya la diferencia de base, si nos vamos para la moral, tiene que ver con la moral, la parte subjetiva o filosófica, porque es la reflexión, es dar cuenta y es brindar la razón a ciertas acciones. Entonces, cuando hablamos o hacíamos mención en la lámina anterior a que la reflexión de una es el comportamiento de la otra, que entonces la moral tiende a ser la visión ideal o conceptual de lo que en la teoría se fundamenta y en la práctica la gerencia es el comportamiento o las acciones diarias que se toman en consideración. Entonces, ¿qué implica para nosotros desde el punto de vista de la gerencia la ética? Pues en primera instancia tomar en consideración que son decisiones y actuaciones que se realizan con cierto nivel de certeza y que tienen como resultado ciertas consecuencias y aplicaciones. Son las acciones diarias que el gerente tiende a realizar y por ende, y por eso lo coloco de manera, entre comillas, hacer lo correcto. Porque hay una línea muy delgada entre lo que para mí éticamente es correcto y para las otras personas no lo es. Entonces, la ética, como ustedes bien mencionaron la semana antes pasada, tiene que ver con la forma en la que yo me desenvuelvo y tomo decisiones respecto a ciertas circunstancias que no vayan en detrimento de mi persona, ni tampoco de la gerencia, ni tampoco de la organización, y por ende de terceras personas, bien sean empleados, personas o clientes o proveedores de la organización. Entonces, surgen aquí ciertos elementos que es importante que consideremos cuáles son los problemas éticos que se pueden enfrentar en la gerencia y que ustedes en alguna oportunidad cuando desarrollen acciones de corte gerencial puedan enfrentar. Uno, el conflicto de intereses entre el gerente y los empleados, grupos o terceros de la empresa. Las acciones que se tomen en función de una acción gerencial tienden a generar cierto resquemor y por ende hay alguna posición, una posibilidad de tener conflictos de intereses. Y muchas veces nosotros a la hora de gestionar, actuar y direccionar, nos hacemos de lado porque podemos comprometer nuestro juicio porque hay terceros relacionados con nosotros involucrados. Hay un cuestionamiento de los criterios asumidos racional o normativamente por esas tomas de decisiones. Bien sea que la acción que se vaya a tomar pueda generar consecuencias desde lo racional de una persona o desde lo que normativa o legalmente se pueda identificar. Hay una intencionalidad gerencial en la toma de acciones con fines éticos. Nosotros ponemos nuestra parte subjetiva en este tipo de acciones y por ende es importante que se tenga en cuenta esa intencionalidad. Hay reacciones propias y se relaciona con la primera parte del tema del conflicto de intereses directamente vinculadas con la acción tomada. Entonces es importante que nosotros visualicemos este punto en específico. Otros problemas tienen que ver con consecuencias económicas, laborales, legales que implican la acción asumida. Nosotros, la ética son acciones específicas y por ende van a llevar algún tipo de consecuencias. No vamos a tener certeza
aun y cuando nosotros pensemos que éticamente está correcto, de que eso pueda generarse en una circunstancia específica y por ende la acción ética va a tener ausencia de certeza al respecto. Lo que se relaciona con lo siguiente, que hay un grado de verdad de las teorías éticas, virtuosismo, de parte de Aristóteles, el deontologismo de Kant y unilateralismo de Mill, y cualquier otra variante a las cuales pretendan adherirse. O sea, todas las posiciones teóricamente éticas tienen su cuota de verdad. Y no es que esté bien ni mal, sino que cada una va a tener sus condiciones. Y por ende el problema que se nos va a presentar cotidianamente es escoger la conducta moral y éticamente correcta. Entonces, esto nos lleva a 5 grandes preguntas, que una de ellas se las voy a dejar en la plataforma para que la visualicen y la reflexionen, que son los siguientes. ¿Siempre se debe actuar con ética dentro del marco de la gerencia social y de la gerencia en general? ¿Existe alguna situación que amerita actuar sin ética? ¿Hay líneas grises o puntos grises en la acción gerencial que ameriten que la ética y la moralidad no se tomen en consideración? ¿Por qué la moral y la ética son necesarias en la práctica profesional? ¿Cuáles son las razones para ser éticos y moralmente correctos? Y por último, como gerente, si alguna decisión a tomar afecta a mis propios valores, ¿cómo actúo en su ejecución? Bien, todo esto fue de algunos autores, Malaver, Rodríguez. Hay un link que está allí en la presentación para que lo visualicen y lo tengan en cuenta. Entonces, es importante que visualicemos un poco este tema. Lo vamos a dejar hasta aquí en rasgos generales. Eso lo vamos a discutir el jueves, porque lo vamos a relacionar con los modelos y los enfoques gerenciales desde sus respectivas organizaciones y por ende ustedes van a poder jugar un poco en el accionar ético con la forma en la que actúan dentro de sus organizaciones. Hasta aquí lo vamos a dejar, entonces nos vemos el jueves. ¿Sí?